Dice el problema número 6 de esta prueba que hice para practicar o para traerles más problemas, ¿no? Dice aquí, los lados del cuadrilátero, no, los lados de los cuadriláteros ABC, ABCD, disculpen, ABCD, que sería este de aquí, y el del A', B', C', D', que es el que está aquí, son proporcionales en una razón de 1 a 2. Si AB, es decir, el lado este AB mide 7, ¿cuánto mide A', B'? Este problema está un poco interesante porque es geometría, pero se usa un poco un concepto de razón. Voy a pasar a explicarlo de la manera más sencilla posible porque en realidad no tiene mucho misterio. Aquí el dato importante era esta razón de 1 a 2. Si se dan cuenta, en la figura que se muestra hay un cuadrilátero que es más grande y un cuadrilátero que es más pequeño. Entonces, la lógica me indicaría, bueno, si me están dando una razón, 1 a 2, sería, bueno, el 1 va a corresponder al más pequeño y el 2 correspondía al más grande. Porque las razones, digamos, de manera general se usan como para comparar dos cosas. En este caso vamos a comparar dos cuadriláteros. Como les decía, el que corresponde al 1 sería el pequeño y el que corresponde al 2 sería el grande. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ya con esta explicación les estaría diciendo la respuesta, ¿no? O cómo sería el procedimiento. ¿Qué pasa? Me dan esta información de que el segmento AB, es decir, este de aquí, AB, mide 7. Aquí no dan unidades, pero mide 7. Si el grande es el 2 en esta razón, quiere decir, digámoslo así, que el cuadrilátero ABCD es en medidas el doble que el cuadrilátero A', B', C', D'. Por eso es que en este problema, si el segmento AB mide 7, el segmento A', B' mediría la mitad. Creo que voy a pasar al tablero de todas formas porque yo creo que me gustaría enseñarlo, digamos, un poco más utilizando números. La proporción dice que es de 2 a 1. Y ya hemos visto, bueno, o de 1 a 2, que en realidad para razones prácticas no importa tanto el orden, sino entender qué es lo que está significando eso. Normalmente una proporción, como les decía, se puede escribir, puede ser, yo me gusta decir lo que se puede escribir, disculpen, como una fracción también. Si tengo una proporción de 2 a 1, podrías escribirlo de esta manera. Bueno, en el problema en realidad te lo están dando como 1 a 2, así que voy a hacer consecuente o congruente con el problema, con el enunciado. Si me dan una relación, una razón de 1 a 2, es lo mismo que yo dijese 1 sobre 2. Entonces, como les decía, el 1, para las figuras que estamos viendo, representaría el cuadrilátero pequeño, el A', B', C', D'. Mientras que el 2 sería el otro cuadrilátero, el ABCD. Entonces yo podría resolver esto de la siguiente manera. Digamos un poco más numérico para los que les gusta ver numérico. El 1, voy a ponerlo así. Voy a resolverlo de esta manera. Como les decía, el 2 equivale al cuadrilátero grande. Entonces me dicen que el segmento AB del cuadrilátero grande mide 7. Y me están preguntando por el segmento A', B', que es el que no sé, o sea, sería como la incógnita, por decirlo así. Entonces yo podría simplemente despejar de aquí cuánto vale o cuánto mide el lado A', B'. Es básicamente eso. Entonces, como podrán ver, es un simple despeje. Si despejo para A', B', me cuesta escribir este montón de cosas.
Si despejo, el 7 pasaría multiplicando, entonces me quedaría 7 medios, que bueno, equivale a decir 3.5. Y así llegaba a la respuesta de este problema. El problema número 7 dice lo siguiente. ¿Cuántos centímetros mide la diagonal de un cuadrado de perímetro 24? ¿Cuántos centímetros mide la diagonal de un cuadrado de perímetro 24? Lo primero que voy a hacer es dibujar el cuadrado de perímetro 24. Oye, ¿qué pasó con el grosor de esto? A ver, déjenme arreglar esto. Yo creo que lo tenía por aquí. Sí. Voy a dibujar un cuadrado de perímetro 24. Imagínense que es un cuadrado totalmente perfecto. Evidentemente. El perímetro de esto es 24. A ver, esta fórmula deberían manejarla la mayoría. El perímetro de un cuadrado, como un cuadrado tiene los 4 lados iguales, básicamente la fórmula del perímetro de un cuadrado sería algo como 4 veces L. Entiéndase que L es el lado, o lo que mide el lado. Entonces, si el perímetro ya me está dando y es 24, y yo me sé la fórmula del perímetro de un cuadrado, o sea, esto no es lo que yo hice mentalmente, ¿no? Porque era un cuadrado, eso era un poco más sencillo de ver. Pero voy a explicarlo aquí, porque yo siempre parto del hecho de que no todos se acuerdan lo que está pasando. Despejando para L, sería 6. Entonces, teniendo el lado del cuadrado, sigo con el problema. El problema en realidad me está diciendo cuánto mide la diagonal. Uy, no. Bueno, sí, pero mejor dibujado. La diagonal sería ahí, de esquina a esquina, por decirlo así. El problema me está pidiendo esta distancia, la diagonal. Entonces tengo un montón de métodos para hacer eso. Un montón de métodos. Voy a explicar uno nada más, que me parece el más fácil de recordar, a lo mejor, no sé. O sea, todo depende de cuánto se acuerden de todas las cosas que manejan o deberían manejar. Yo podría decir lo siguiente. Como quiero saber la diagonal, podría usar al amigo Pitágoras. Uy, pero bien dibujado, ¿no? Pero bien dibujado. Ya yo tengo los lados, que serían 6 y 6. Y me está preguntando por la diagonal. Así que eso significa, vamos a llamarla diagonal. Vamos a llamar a esta diagonal D. Porque sí, porque quiero y porque podemos. Entonces, si es la diagonal, eso es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Pitágoras, ¿no? Pitágoras de toda la vida. Esto me daría 36 más 36. Mejor dicho, la raíz cuadrada, 36 más 36. Y en este punto voy a ver si lo ven. Bueno, voy a hacer algo un poco arriesgado para ver si lo ven. Esto que acabo de expresar, ¿para quién no tiene sentido? A ver, estamos de acuerdo en que 36 más 36 es lo mismo que decir 2 por 36. Ahora, para continuar este problema, voy a hacer otra reinterpretación. Voy a usar el punto en vez del paréntesis. Voy a escribir 36 de otra forma. Para luego poder sacar eso de la raíz. Y con eso tengo la diagonal. En el paralelepípedo, ese nombre, en el paralelepípedo que se muestra en la figura, es como un trabalengua, paralelepípedo. De la figura siguiente es AB mide 4, AC mide 5, AD mide 8. Y la pregunta es, ¿cuál es la superficie de su área? Una vez hecho mi dibujo de alta gama,
Ni Picasso me llegan a los talones. Ok, voy a poner las dimensiones 8, que era la de aquí abajo. Voy a poner solamente la dimensión esta, ¿no? El otro dibujo, la otra tenía 4 y había una diagonal aquí que medía 5. Sí, la base mide 4 y la diagonal mide 5. La base de aquí vale 4 y voy a poner la diagonal en otro color que sería la diagonal de aquí. Aquí. Y bueno, voy a poner una flecha para que ustedes sepan que eso vale 5. Bueno, básicamente lo que había que hacer en este problema era encontrar las demás dimensiones para sacar el área, porque el problema lo que pide al final es la superficie. ¿Cuál es el área de la superficie? ¿De qué superficie se está refiriendo? A la superficie del paralelepípedo. Como pueden ver, el paralelepípedo tiene una cara por aquí, tiene la cara que está igual pero atrás, tiene la cara de arriba, la cara de abajo que es igual, y tiene la cara de los lados, que es igual esta a la cara que está aquí a la izquierda, según mi pantalla, ¿no? Así que era un problema de encontrar la otra dimensión. Oye, voy a pasar al tablero. Encontrar la dimensión faltante para completar el cálculo, ¿no? Por ejemplo, ya yo pudiese sacar la dimensión, digamos, voy a terminar aquí de dibujar un poco, ¿no? Para ir avanzando con algo. A ver, para algo me funcionaron mis clases de diseño, ¿cómo es? Dibujo lineal. Bueno, ya yo tengo una cara que puedo calcular, que sería la de aquí abajo. A ver, usando todas mis habilidades de ingeniero civil, dibujando perspectivas y cosas. Como podrán observar, yo ya tengo las dimensiones necesarias para calcular el área este de abajo, digamos de la base, y de la parte de arriba del paralelepípedo. Que básicamente, como es un área, voy a llamarle a, no sé, 1 para diferenciarla, que sería 8 por 4, que sería igual a 32. Pero como son dos caras iguales, voy a multiplicarlo por 2 y esto sería 64. Uy, déjame corregir esta abominación. Ahora sí, 64. Ya calculamos la cara, digamos, de abajo y la de arriba. Ahora faltaría, bueno, la del frente, esta de aquí, la de atrás que es igual y la de los lados. La de los lados, ¿no? Pero no tengo la dimensión, esta no la tengo. Voy a... esta de aquí. Esta de aquí no la tengo. Disculpen si soy como muy agresivo con este dibujo. Creo que exagero un poquito. No tengo la dimensión esta de aquí. No la tengo, no la tengo, no la tengo. Pero sí tengo, digamos, el triángulo este de aquí. Que si lo dibujo de nuevo, vendría siendo algo como así. Donde este sería el 4 y tendría el 5. Y puedo calcular lo que me falta con el amigo Pitágoras. Así que voy a calcular con Pitágoras el lado que falta. Voy a llamarlo L para no estar usando tantas cosas, ¿no? Esto sería la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Aquí sería igual a la raíz de 25 menos 16, que eso sería 9. La raíz de 9 y la raíz de 9 es 3. Así que el lado que me falta, que sería la altura esta de aquí, voy a ponerlo en otro color. Esto mide 9 unidades. 9 unidades, 9 lo que sea. Ahora sí tenemos todas las dimensiones para calcular todo. Voy a llamarla esto área 2. Vamos a calcular el área. Vamos a irnos con el lateral, con los laterales, que sería, a ver, las plumas no sé por qué se cambiaron. Tengo esa duda. Voy a calcular la cara esta, digamos, el lateral y el lateral de acá. Y esto sería, bueno, voy a dejarlo en rojo para que se vea que estoy calculando eso. Sería 4 por... oye, aquí puse 3. Digo, aquí puse 9 y es 3. Eso no es 9, eso es 3. 4 por 3, que sería 12. Y como son 2,
sería igual a 24. Y por último, vamos a calcular, voy a ponerlo en, ¿qué color? En azul. Y por último vamos a calcular el frente. El frente, bueno, y el fondo, ¿no? Que vamos a llamarlo área 3, que sería 8 por 4 por 4. No, no es 4. 8 por 3. A ver, 8 por 3, sí, por 3. 3 por 8, 24. Pero como son 2, serían 48. Voy a ver si es que no me he equivocado en algo. Sí, definitivamente la suma da 136. 4 y 4 son 8, 8 son 16, llevo 1. 6 y 1 son 7, 9, 13. 103. Uy, el Pikachu ese a veces me asusta. Es que estoy concentradísimo. Y me asusta a veces. Dice, en la siguiente figura ACD es un triángulo isósceles. ¿Cuánto mide el ángulo ACB? El ángulo ACB. ACB. A ver, chat, ¿qué es un triángulo isósceles? Para comenzar, ¿qué es un triángulo isósceles? Yo voy a buscar en Google porque isósceles. Según esto, voy a leer una definición. El triángulo isósceles es un polígono de 3 lados, siendo 2 iguales y el otro desigual. Gracias por esa información. Sabiendo que es un triángulo isósceles, procedemos a pensar un poco. Porque en realidad lo que queremos saber es cuánto mide el triángulo ACB. El triángulo ACB sería el que está aquí. Aquí en esta esquina de aquí. ¿Por qué dio 30? Es la pregunta de esta noche. ¿Por qué dio 30? Sabiendo que el triángulo es isósceles, supuestamente el ACD es isósceles, el ACD es isósceles, debe ser que tiene 2 lados iguales y uno que no es igual. 2 lados iguales y uno que no es igual. La pregunta es, ya recuerdo por qué yo no lo, o sea, yo lo hice al azar. Porque no estaba seguro. ¿Cuál es el triángulo? ¿Cuál es el lado? ¿Cuáles ustedes creen que son los lados iguales? A ver, yo tengo una idea, pero es que hacia el ojo no entiendo del todo si es igual. ¿Qué lados ustedes creen que de este es isósceles? ¿Cuáles son los lados iguales? Quiero ver su opinión porque yo estoy un poco confundido. ¿Cuál de esos dos lados son iguales? Me parece que los que son iguales son estos dos, el DA y el AC. Suplementario es que suman 180, es decir, todo esto, gracias por ese follow, ahorita lo leo para mandarte tu saludo. Todo vale 180, es decir que lo que falta aquí es 30. Entonces este de aquí es 30. Y el lado que se supone, ves que no se entiende, que es el ángulo que es igual, sería el CDA, ¿no? Mira que yo no había visto la respuesta, la solución al problema. Bueno, la suma interna de los ángulos de un triángulo es 180. Lo que quiere decir... Uy, está como en grosero ese 180, pero bueno, es para que se vea. Si esto vale 30 y vale 30, tenemos 60. Y nos faltaría el ángulo que está en A. Y cuando restamos eso, vamos a encontrar que el ángulo en A es de 120. 120. Y luego tenemos otra situación de suplementarios. Todo vale 180. ¿Cuánto le falta a 120 para que llegue a 180? 60. 60. El de aquí adentro, ese cuadradito significa que vale 90. Así que nuevamente la suma interna de todos los ángulos internos. La suma interna de los ángulos de un triángulo es 180. Y para el triángulo ABC tenemos 60 más 90, que sería
150. Y nos faltaría el ángulo en C, este que está aquí. Y despejando el ángulo en C vale 30. Y con eso llegamos a la respuesta. Voy a leer un poquito los follows. Gracias, Clarence. El triángulo AED, AED y el triángulo ABC son triángulos rectángulos, ¿vale? Aquí en la esquinita de E hay un cuadradito que significa ángulo recto. Y un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Dice que si el segmento AD mide 6 y el DC mide 2 y DE mide 3, ¿cuánto mide BC? Le dejo ahí el enunciado un momentito para que lo lean por mientras. Y yo voy a hacer el dibujo en el tablero para poder proceder. Presten atención porque esto es un poco no intuitivo lo que voy a explicar. Pero una vez lo explique van a decir, ah, miren lo siguiente. Voy a poner en rojo. Voy a dibujar o remarcar en rojo el triángulo pequeño. Triángulo pequeño. Y voy a remarcar en azul el triángulo grande. Solo como para que visualmente vean lo que voy a hacer. Entonces, este tipo de dibujo es chévere porque ellos están relacionados. Es como si fuesen dos figuras unidas. Tenemos el triángulo pequeño y el triángulo grande. ¿Qué pasa? Aquí podemos hacer una relación. Vamos a relacionar las hipotenusas de los triángulos. Es decir, veamos la hipotenusa del pequeño. La hipotenusa del pequeño es 6. Vamos a relacionarlo con la hipotenusa del grande. La hipotenusa del grande va a ser 6 más 2, 8. ¿Vale? Hasta el momento solamente hemos hecho una relación. Vamos a relacionar las hipotenusas. Y del mismo modo vamos a relacionar esta cara de los triángulos. Entonces, como aquí empecé con el pequeño, voy a poner aquí 3, que sería el pequeño, que corresponde a la hipotenusa pequeña, y el lado este grande, que en este caso es nuestra incógnita. Y así de fácil se resuelve este problema. Ahora solamente hay que despejar para x, que en palabras más, palabras menos, sería x es igual, x pasa multiplicando, así que el 8 pasa multiplicando y el 6 que está multiplicando pasa dividiendo. Y resolviendo esa multiplicación y esa división, así facilito, 3 por 8, 24. Ese 4 no me convence para nada. 24 sobre 6, que es igual a 4. X es igual a 4. Y ya. ¿Preguntas? Sé que no era tan intuitivo.